Entonces ya la parte de aplicación, ¿no? Cómo se va a aplicar, cómo se tiene que realizar tanto los cuadros para datos cuantitativos o cualitativos, cómo hacer indicadores, gráficos y demás, cómo analizar información, tabular información. Dependiendo del resultado que uno quiera obtener, se va armando, se va estructurando todos los cuadros y según como quieras, ¿no? La información para analizar. De todos modos, hoy vamos a ver, antes de entrar a la aplicación de métodos estadísticos, porque aquí es donde vamos a aplicar, los métodos estadísticos tienen un requisito, que es la recopilación de información. O sea, para aplicar un método estadístico, tenemos que tener una base en recopilación de información. ¿A qué se refiere? La recopilación de información básicamente es lo que vas a tabular, lo que vas a transcribir a un determinado cuadro, resumen o reporte, donde se va a hacer los análisis correspondientes que requieran. Puedes sacar promedios, porcentajes, graficar, puedes sacar una tendencia, un promedio de estimación de crecimiento. O sea, se puede hacer de todo, pero siempre y cuando la información sea la correcta. Por ejemplo, yo puedo calcular los promedios, proyecciones, todo, con información errónea, claro que sí, pero mis resultados van a ser también erróneos. Entonces, si la información no es la correcta, los resultados tampoco son los correctos. Partiendo de ese punto de vista, ¿cómo se recopila información? A ver, si tú quieres hacer, digamos, quieres analizar el tema de la natalidad, tu objetivo es ese, analizar la natalidad. ¿Dónde? Pongamos la natalidad en Punata. Perfecto. Pero aún así este tema es muy amplio. Estamos hablando de toda una provincia, hay nacimientos, en todo caso, muy dispersos. Tendríamos que ser más específicos. ¿Dónde podría ser más específico el análisis de la natalidad? A ver, tengo que simplificar y especificar dónde puedo analizar el índice de nacimientos. O sea, quiero obtener información sobre los nacimientos. En Punat, ¿dónde lo analizaríamos más concretamente? O analizamos todo Punat. ¿Qué dirían? Si yo les digo, a ver, hagan un pequeño trabajo sobre el índice de nacimientos que hay en Punata, sería muy grande el trabajo, porque en realidad Punata no solamente es el centro, que abarca otras secciones más que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es siempre determinar bien cuál es mi población y cuál es mi muestra. Puede ser la población Punata, perfecto, pero necesitamos una muestra, algo que nos dé la información más confiable de todo. Podríamos hablar del hospital. Ya. Ahora, ahí es donde vamos a recopilar información. En el hospital de Punato. Directamente en... La pregunta es, ¿cómo recopilas información? ¿Qué harían para hacer un cuadro donde nos hable de cuántos nacimientos ha habido durante el mes de marzo, digámoslo así? Acá vamos a ver nacimientos del mes de marzo. ¿Y qué información recopilarían? A ver, a criterio. ¿Qué información recopilarían? Repito el objetivo, se quiere hacer un cuadro de análisis estadístico, es decir, un cuadro donde
En el hospital de Punata se quiere saber el número de nacimientos que ha habido durante el mes de marzo. Y en base a eso vamos a hacer un análisis. Pero a ver, ¿qué preguntarías? ¿Qué información pedirías? Carlos, ¿escuchó? ¿Qué información pedirías? Eric Orellana, ¿estás? Sí, dice. Ya, a ver, ¿qué información es la que... Al decir información, dime un dato, el que tú creas. ¿Quieres eh, saber el, el tema de los cuántos nacimientos ha habido en Punata? Pero no te van a decir solo el número, ¿no? Algo más de información que podías obtener sería. los nacidos vivos, dice. Ya, puede ser. Aunque hablamos de nacimientos, hablamos de cuántos han nacido vivos. Porque también puede haber nacido y por una situación haber fallecido. Pero ya es un nacimiento, ¿vale? ¿Qué más? A ver, otra persona, ¿qué más indagarías? ¿Qué más viene con el nacimiento? A ver, porque no solo decir, en marzo han nacido 200, o 100, o 50. Pero esa información no te dice nada. ¿Algo más? Dice, sería el género también, dice. Ya podríamos hablar de género, es varón o mujer. Ya cuántos varones, cuántas mujeres han nacido. Ya es un dato. ¿Algo más? Podríamos preguntar, averiguar. A ver. Y sería el lugar de donde vive los padres del recién nacido también, dice, para ver si es referencia o que viven ahí. Claro, sirve. Para la parte demográfica sirve, ¿no? El origen o el lugar de donde viene, ¿no? La procedencia. Porque el hecho de que nazca en el hospital de Punata no quiere decir que sea de Punata, ¿no es cierto? Necesariamente. Puede ser también de otra zona, digamos, son personas que han venido de Villa Rivero, o los han derivado de otra clínica, o de una posta, o de alguna situación, una complicación que se ha presentado y han tenido que llegar a Punata. Sí, es verdad. La procedencia, el lugar, el origen. ¿Qué más? ¿O no hay más información? El nacimiento se puede dar de dos formas básicas. O el parto que llaman, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿La cesárea? Un parto natural, es decir, donde no hay una situación quirúrgica o necesaria, o ha sido una cesárea, una operación que llaman, ¿no? Y podríamos ir indagando más. Pero esta información te sirve para hacer estadísticas, porque puedes decir cuántos nacimientos han sido, digamos, del mes de marzo, de 100 nacimientos, el 70% han sido mujeres y el 30% varones. O sea, ya tienes información adicional. Del 100% de los nacimientos, el 15% provienen, por decir, es un ejemplo, de Clisa, pero han nacido en el hospital de Punata. O una estadística, ¿no? Del 100% de los nacidos en el mes de marzo, el 95% está vivo y el 5% ha fallecido.
Ahora, podríamos también evaluar los fallecimientos, ¿no? Porque han sido, pero eso ya es parte de la mortalidad. Hablamos de nosotros natalidad en relación a los nacimientos. Básicamente los nacimientos. Podríamos también indagar sobre la edad de la madre, ¿no? ¿A qué edad ha sido mamá? Y ahí tener otra estadística. Y una serie de información que uno tiene que compilar según lo que quiera reportar o lo que quiera investigar. Se dan cuenta que recopilar información depende del que está haciendo el trabajo y que si no segrega bien su información, es decir, si no selecciona bien sus preguntas, si no selecciona bien qué tipo de información quiere, si él mismo no entiende, entonces no va a obtener buenos resultados. No va a obtener buenos resultados, por ende, todo el proceso de información se puede mejorar según la información que tienes. Pero hay información que puede ser relevante, como en este caso, como información que puede ser irrelevante. Por ejemplo, acá podríamos decir información irrelevante al momento de hacer una serie de recopilación de información y hacer preguntas. La información irrelevante sería, una pregunta muy común es el nombre de los hijos. ¿Y en qué me sirve saber el nombre de sus hijos si yo estoy calculando, si yo quiero informar sobre los nacimientos? Los hijos ya no tienen nada que ver acá. Ellos ya fueron parte de un nacimiento, pero en su momento. Lo mismo diríamos con otra información, con datos del esposo. Irrelevante para lo que estoy buscando, para el objetivo que tengo. Entonces, muchas veces se plantean preguntas que no generan información que va a ser útil para el análisis y ahí parten los primeros problemas. Y peor, cuando todas tus preguntas generan información irrelevante. Se van a dar cuenta que cuando uno plantea las preguntas para recopilar información, la información quiere tabular, pero al final no sabe qué va a hacer. Porque simplemente la información que ha obtenido no le sirve para lo que quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué se sugiere hacer? Cuando recopilas información, plantear las preguntas y hacértelo a ti mismo o ensayar con otra persona para ver si te entiende primero las preguntas y dos, para ver la información que te pueden dar. Es como un ensayo. Y ahí vas viendo que si hay que afinar o hay que eliminar algunas preguntas o mejorar o replantear, depende. Pero, ¿cómo entramos a esto? Es una introducción. La recopilación de información no solamente es saber preguntar, sino hay que diferenciar. Entonces vamos a ver brevemente eso. Básicamente nos enfocamos en la recopilación de información. A eso. ¿Cómo se recopila información? Eso solo voy a poner en el material para este tema. La recopilación de información, dice, es un aspecto importante en una investigación. Cuando estás haciendo una recopilación para lograr un objetivo específico, o sea, una investigación sobre algún tema particular, en este caso hemos tomado la natalidad, los nacimientos del mes de marzo, podemos acudir a fuentes. Existen fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son directamente los involucrados, los afectados, los que realizan el procedimiento, y las fuentes secundarias son personas que han participado en cierta medida o han apoyado, o personas que conocen, o datos en registros, en libros, dependiendo. Entonces,
En el ejemplo que hemos hecho sobre natalidad, ¿cuáles serían mis fuentes primarias para buscar información? ¿Qué dicen? Estábamos hablando de los nacimientos, el número de nacimientos, los nacimientos ocurridos en el mes de marzo en el hospital de Punata. Estamos haciendo un trabajo sobre eso. Pregunta, ¿cuáles serían mis fuentes primarias de información para formular preguntas? ¿A quiénes preguntarías? No me digan a las madres porque ese no es un dato confiable, ¿no es cierto? Por ejemplo, una madre que acaba de dar a luz a su pequeño, no tiene ni idea cuántos han nacido pues, en el otro pabellón o en las otras salas. A ella le preguntaría otro tipo de datos, ¿no? Pero básicamente, ¿dónde recopilarías la información? A ver, esto está más en el área. Información. No hay. Neidy Flores, a ver. ¿Está Neidy Flores? Creo que no está. Pregunto nuevamente, ¿está Neidy Flores? Sí, Lice. Ya. ¿Cuál sería tu fuente primaria? ¿Dónde recopilarías información? ¿Dónde preguntarías en el hospital de Punata sobre los nacimientos de todo el mes de marzo? ¿Hay algún lugar específico donde tengan esa información y puedas preguntar? En admisión, Lice. Ya, Neri dice en admisión. ¿Alguien tiene otra percepción? Dependiendo de la institución, existen diferentes unidades, ¿no? Puede ser que admisión maneje todos los registros y en admisión podrías hacer esa recopilación de información. Otros tienen registros ¿cómo se llama esto? Servicio de pacientes y demás. Hay varias unidades que manejan esta información. Pero tendrías que ir a la unidad donde cuenta con esa información sobre el número de nacimientos que se ha generado en el mes de marzo. Y no solo eso, además tienen toda la información de cómo ha sido, ¿no? Por ejemplo, en clínicas acá en la ciudad, en algunas de las que yo conozco, es atención a pacientes. Ahí tienen. Atención de pacientes. ¿Sí? Ahí tienen todos los datos en su sistema, porque desde atención de pacientes hacen los cobros, entonces les derivan todo lo que se ha generado, qué medicamentos ha utilizado, de cuándo a cuándo se ha internado, todos los datos sobre el paciente, sobre su medicación, sobre su tratamiento hasta su alta. Entonces, cada unidad, cada hospital tiene su área específica. Pues si me dicen que es en admisiones, puede ser, o puede ser registros también en otro seguro, por ejemplo. Yo recuerdo que decía, estadística y bioestadísticas tienen sus áreas particulares para análisis. Pero es ahí, o sea, tienes que entender que hay una fuente primaria, o sea, hay un lugar donde tienen la información que tú necesitas. Pero también hay fuentes secundarias, es decir, hay otros lugares, otros datos que te pueden proporcionar información o complementaria o información para confirmar los datos. En ese caso, las fuentes secundarias serían otras unidades de registro, tal vez ver, no sé, otras instituciones que ya tienen la misma información para cotejar, dependiendo. Ver un libro de registros, ver un libro de seguimientos, depende.
ahí puedes ir cotejando otra información. Por eso se llama fuentes secundarias. Quiere decir que esas fuentes complementan mi información o me ayudan a entender o aportan algo. O simplemente me sirve para confirmar los resultados, los datos obtenidos. Va por uno. Entonces, primero debo definir cuáles son mis fuentes primarias, cuáles son mis fuentes secundarias. Es decir, ¿dónde puedo preguntar? Si no sé dónde obtener la información, ya desde ahí estamos empezando, digamos, de una manera un poco equivocada. ¿Qué pasa si yo voy a preguntar a los doctores? Si me dicen, voy a hacer encuesta a los doctores, pero ¿será que los doctores han atendido todos los partos del mes de marzo? O sea, ¿hay uno solo que se ha encargado? No. Entonces voy a preguntar a los enfermeros, ¿será que tienen toda la información? Si están por turnos y demás. Difícil, ¿no? Entonces tengo que definir bien cuál es mi fuente primaria y mi fuente secundaria. O al final, a los encargados, ¿no?, de ciertas secciones, a ellos se les puede hacer las preguntas y obtener la información. Ahora, dependiendo de la información, el tipo de información puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Cuál es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? A ver. Zosmer Hierbas, ¿cuál es la diferencia entre información cuantitativa y cualitativa? ¿O en qué consiste la información cuantitativa y en qué consiste la información cualitativa? ¿Estás, Rosemary? Parece que no. A ver, le damos una oportunidad a Rosemary para que conecte. Si no, le voy a retirar del aula. No hay Sí, efecto. listo. Ya, Rosemary, ¿en qué consiste la información cuantitativa? Y Silvia Iraña, ¿en qué consiste la información cualitativa? La cualitativa, Lice, nos ayuda a expresar en palabras, como por ejemplo, podemos decir el género, si es masculino o femenino, una profesión o un estudio y así. Y la cuantitativa es la que nos permite expresar en números, como la cantidad de hijos o... La ¿Cómo edad. se... ¿Cómo dice? La edad, La edad, sí, también. el peso. La estatura, el peso, sí. Exactamente. Exacto. Los datos cuantitativos, entonces yo tengo que definir qué tipo de datos quiero. Pero hay algo que es muy interesante. Los datos cualitativos también me dan información numérica. A ver, dependiendo el dato cualitativo. Por ejemplo, cuando me dicen un dato cualitativo es el género masculino o femenino, estoy de acuerdo, es cualitativo. Pero como solo se simplifica a dos, ¿cómo se dice?, a dos opciones, entonces es cuantificable fácilmente. Porque varón o mujer, si tenemos 10 personas, digamos, el primero dice varón, 2 varones, tercero es mujer, varón, cuarto mujer, quinto, sexto mujer, séptimo mujer, octava mujer, el noveno varón, el décimo mujer. Pregunto, ¿cuántos varones hay? 5. ¿Cuántas mujeres hay? 6. Ahí me excedí, ¿no? Vamos a quitarle aquí un dato. Ah, perdón, es 4. 4. Ahí está. Entonces, un dato que es cualitativo, cuando tiene un límite de respuestas o de opciones, se puede cuantificar. Pero no es lo mismo que yo pregunte a 10 personas
¿qué les gusta de la vida? Ahí tengo dos opciones, tres opciones, infinidad de opciones. Ahí puedo decir, a mí me gusta de la vida, no sé, la tranquilidad del bosque, otro puede decir viajar, otro puede decir un montón de cosas. No está limitada la respuesta cualitativa, por ende no la voy a poder cuantificar. Entonces, mucho depende, por eso, el dato cualitativo, en cierta medida, en ciertos datos, pueden ser cuantificables, pueden ser medibles, pese a ser un dato, cuando tiene límite en la cantidad de respuestas. ¿Correcto? Pero, si tiene una infinidad de respuestas, ahí ya no se puede hacer nada. Entonces, vamos a ir viendo de ese tipo. Ya estamos entrando más en contexto, ¿no? Ahora, cuando tú haces un análisis o recopilas información cuantitativa, existen diferentes técnicas. Solo las vamos a mencionar, no las vamos a aplicar todas, porque en realidad solo vamos a trabajar con encuestas y quizá con entrevistas, quizá vamos a llegar a entrevistas, porque cada uno es un mundo de análisis, de desarrollo para aplicarlo. Vamos a ver. Entonces, dentro de las formas de que puedes recopilar información, puedes utilizar las encuestas, uno, que son una serie de preguntas. Puedes utilizar preguntas planteadas en una hoja de papel, las cuales ameritan una respuesta, ¿no? La entrevista ya es diferente. Es cara a cara o en face to face con otra persona o personas, donde se le hace una serie de preguntas. Otra forma de recopilar información es la observación sistemática. La observación sistemática también genera información, pero mucho depende de quién va a hacer la observación. Recuerdo, hicimos en una materia un experimento con la observación sistemática, es decir, una observación organizada. El experimento era sencillo, pero demora, por eso dije, cada uno es, al momento de aplicar es interesante. Ahora brevemente les voy a decir qué consistía el experimento. De observación sistemática. Y se ponen en contexto. El experimento decía que en el horario, por decir, cada uno decía, busquen cerca de su localidad un colegio, una escuela, colegio, no importa, que esté al lado de una avenida. Ya, podía ser en cualquier lugar, entonces cada uno, eran grupos de 5 personas, y bueno, cada uno veía según su zona donde se podría aplicar el experimento. Entonces tenían eso, tenía que ser buscar una escuela o un colegio, una unidad educativa si quieren, donde esté sobre la avenida. Y no solo eso, tenía que existir una pasarela ahí cerca, pero en todo caso ahí mismo. Y el experimento consistía en observar, es decir, si aquí estaba la avenida, aquí estaba el colegio o la escuela, y aquí había una pasarela, el observador tenía que estar a una distancia de 1 cuadra o más, y en el horario que ellos definan, pero durante 1 hora, digamos perdón, en la hora que sale, digamos de 11:30 a 12:30, donde había más flujo, tenían que observar el número de personas que utilizaban la pasarela y registrar la información en una hoja de registro de observación, porque tienes que diseñarte una hoja de registro, donde ahí se ponían parámetros, mayores, jóvenes, niños, digamos. Entonces ahí van día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y van anotando. Y no solo eso, para respaldar este registro, yo les decía, en esa 1 hora tienes que filmar, no durante 1 hora, sino cuando está pasando la persona o por la calle
o por la pasarela. Solo filmar ese momento y listo, cortar el video. Si no hay nada, no hay movimiento, pues no hay nada que filmar. Y se hizo de esa manera. Los resultados, súper interesantes, ¿no? Hemos podido determinar dónde cumple más, o sea, quiénes son los que más cumplen. Obviamente eran los niños, pero había unidades educativas donde no era para niños, eran ya a nivel secundario solamente, y la mayoría pasaba corriendo. Si había padres de familia, los padres de familia hacían correr a los hijos pasando la avenida. Entonces había estadísticas interesantes que se podían tener, pero a lo que me voy, ¿qué es lo que hemos utilizado? Observación. No hemos preguntado nada a nadie, no, simplemente ellos han observado y lo que han visto lo han registrado como información. Entonces, como dije, cada técnica que tenemos acá es un mundo, se puede aplicar y demora tiempo. Por eso hay muchas cosas que no se pueden aplicar en el momento, pero que existen. La observación sistemática es uno de esos. El análisis de los contenidos, es decir, ves un registro o anotes o lecturas donde tienes que analizar su contenido y extraer información. Digamos, un reporte, un cuadro, un informe, pues análisis de contenido. ¿Qué más tenemos? Test estandarizados. Los test estandarizados son aquellos test que se aplican en todo el país y son preguntas base. Por eso dice estandarizados, que todos lo usan. Grupos focales son pequeños grupos de estudio, grupos de personas donde se les hace una serie de preguntas y van respondiendo libremente y se va obteniendo información. Pruebas, alguna prueba que se puede hacer, si lo requiera, ¿no? Por ejemplo, cuántos metros puede correr, en cuánto tiempo. Entonces, se puede hacer pruebas de diferentes tipos para obtener datos numéricos. El inventario también. Si no es una persona específicamente, si no es en un lugar, por ejemplo, el número de quirófanos que tiene, el número de camas que tiene el hospital, o sea, contar. A eso el inventario también te da datos cuantitativos. Las fichas de cotejo son registros ya que utilizan las instituciones, donde tiene ya anotado y simplemente hay que obtener la información de ahí. O los experimentos. Claro, yo puedo formular un experimento para obtener datos cuantitativos. En caso de los cualitativos pasa lo mismo. Tenemos entrevista estructurada, no estructurada. Es decir, una entrevista planeada o no planeada. Esa es la diferencia. Planeado quiere decir que está estructurado, es decir, ya sé qué voy a preguntar. Y no planeado o no estructurado es cuando yo voy, me entrevisto con una persona y a medida que vamos charlando, voy haciendo las preguntas que se me ocurren, ¿no? O que se presentan en el momento. La observación sistemática y no sistemática es lo mismo de datos, ¿no? Sistemático es que está organizado y no sistemático es que no está organizado, sino es algo que está improvisado y en el momento hay que acomodarse a lo que ocurre. Las historias de vida, una narración, nos da también información cualitativa. Las biografías que escriben, las autobiografías que escriben las personas en un libro, también nos dan datos cualitativos. Un relato de cómo ha sido la vida de tal persona, contada por su nieto, por sus hermanos y demás, también nos sirve para obtener datos cualitativos. Las notas de campo, anotes que ha tenido, un libro, un diario, depende. Notas de campo en el lugar, qué cosas ha anotado. Hay un libro de notas donde se anota todo lo que están viendo cada día. Similar a un diario. La diferencia es que es un libro de notas. Las preguntas son una determinada área, preguntas sobre algunas características que tenga, documentos que se puedan analizar, diarios que pueda tener, acceder, cuadernos, archivos, cuestionarios pasados,
grabaciones, test, grupos, similar al anterior, ¿no? Grupos focales son cuando analizamos, a ver, esta es la diferencia. Vamos a ver, inventarios o listados de interacción. Ya hemos dicho, los inventarios son los recuentos que tienes en registros. Fotografías, diapositivas también ya. Esto, grupo de discusión versus grupos focales. La diferencia es, ambos son un grupo de personas. Perfecto. Al grupo focal, el observador o el evaluador no está presente dentro del grupo. Es externo. Lo ve desde afuera. Hay otra persona que interactúa con el grupo para obtener información. En cambio, el grupo de discusión, el observador sí está dentro del grupo. Interactuando, debatiendo, compartiendo ideas. Esa es la diferencia entre un grupo focal y un grupo de discusión. Los grupos focales es poner a personas en una habitación y desde afuera voy a observar o voy a escuchar sus respuestas. Decíamos que existen diferentes técnicas de colección de datos y que cada uno es aplicable en diferente contexto. O sea, no es que cualquiera de estos pueda aplicar en lo que yo quiero. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos comentando sobre el número de nacimientos en el mes de marzo, sobre los nacimientos del mes de marzo en el hospital de Punata, no podría aplicar un grupo focal o un grupo de discusión, por una simple razón. Es que voy a debatir. O sea, los datos que quiero son precisos, son numéricos. No quiero saber percepciones o, por decir, si ha tenido miedo, si hay ansiedad, si hay preocupaciones, nada que ver. Entonces, dependiendo por eso el tipo de información que quieras, tienes que ver cuál se aplicaría o cuál sería la mejor forma. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos hablar de encuestas. Si teníamos que hacer preguntas, ya puede ser encuestas. Pero quizá la mejor forma es hacer fichas de cotejo, revisar las fichas de cotejo, uno, ¿no? Donde tenga los registros, analizar los contenidos de algunos reportes, quizá, o simplemente, ya, si hacemos una encuesta sería personas encargadas. Podría ser una encuesta, diría una entrevista. Y listo, con eso podríamos recopilar información. Cualquiera de esos tres o los tres, según la situación, podríamos ir aplicando. Correcto, pues mucho depende, por eso, el tipo de información que requieres. De ahí que decíamos que es importante que uno tenga claro qué tipo de información quiere recopilar. Ahora, en lo cuantitativo, también tienen sus técnicas de recopilación de información. Evidentemente no vamos a trabajar con datos cualitativos infinitos o abiertos o en extenso. Por una simple razón, la información cuando es demasiado disperso, demasiado amplia, es muy difícil de tabular. Se tiene que analizar, parametrizar y recién se puede sacar una información que puedas procesar. Pero sí vamos a tener datos cualitativos con respuesta limitada. Sí, con respuestas limitadas. Por ejemplo, las respuestas limitadas, estamos hablando de un ejemplo del género. Claro que sí. Pero ya, dentro de la recopilación de información, vamos a ver los más utilizados, los que más se utilizan o los que más información te pueden proveer. Entre estos tenemos a la encuesta, la entrevista, observación directa, análisis de documentos y el último, el Internet. Perfecto. Cuando hablas de la encuesta, hablamos de formular preguntas. Entonces, se recopila la información en base a preguntas y respuestas que nos pueden dar. Si hablamos de la entrevista, hablamos de una conversación entre dos personas, o pueden ser más personas, pero una conversación que va en línea de lo que quiero investigar y en función de eso se hacen las preguntas sobre esa temática. Entonces, puedo tener anotadas las preguntas
para que me dé sus respuestas en persona o puedo hacerlo abierto. ¿Qué opinas? No es lo mismo decir una pregunta directa que en una conversación dirigir a ese tema. ¿Correcto? En una conversación le voy direccionando al tema que quiero que me converse. Bueno, depende cómo se quiere llevar la entrevista. Mientras más natural sea, las respuestas son mucho más precisas. La observación directa ya es una planificación de qué quiero observar. El análisis de documentos son registros, anotaciones, documentos impresos, libros, que puedo revisar y analizar y obtener información. O el Internet, donde existe una serie de posibilidades de obtener información. Pero incluso ahí hay que saber dónde recabar información. Porque en el Internet no es poner en cualquier buscador, digamos, la información que estás buscando sobre los datos que estás buscando. Hay que saber que existen páginas para búsquedas de información. Por ejemplo, en Google, para ir simple, una cosa es el Google y otra cosa es el Google académico. Hay que tener en cuenta eso. A ver. Por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda acá, en el navegador de Google, el común, la información no está filtrada. Es decir, puedes obtener cualquier tipo de información. Digamos, a ver, índice de nacimientos en Bolivia. Ya. ¿Se fijan? Hay un montón de registros. Dependiendo la fuente, tengo muchas opciones. Pero la pregunta es, ¿esas fuentes que en ese momento me están saliendo como opción, son confiables? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo sé si es confiable o no? Tendrías que entrar uno por uno y ver a qué institución pertenece la página. Pero esto podría haber publicado cualquier persona y manipulado la información. Y la publica de esa manera, donde no hay nada verídico. Tal vez los datos del INE puede ser, no puedo basar en eso, en el INE, pero en Wikipedia, ni por si acaso. Entonces, cuando buscas información, hay que saber bien la fuente. Por ejemplo, cuando recabas datos, incluso para investigar algunas cosas, generalmente el Google tiene su sección que se llama Google Académico. ¿Qué es el Google Académico? En el Google Académico ya es información filtrada. Es información que se obtiene, por ejemplo, para hacer alguna investigación sobre instituciones científicas que han hecho publicaciones sobre un determinado tema, universidades que publican en una página oficial estudios que han hecho también, investigadores registrados, libros que están reconocidos como base de información, etc. Entonces, vamos a poner acá a ver si hay algún estudio sobre nacimientos. Bueno, para no investigar nacimientos prematuros. Ya vamos a poner eso. Digamos que estoy investigando sobre esta temática. Entonces aquí me sale las páginas que están certificadas. Páginas confiables. No serán de Bolivia, pero referencias, ¿no?, de otros países. A eso se refiere con el Internet. No es poner en cualquier buscador una búsqueda y ya está.
hay que saber qué tipo de información es la que puedo tomar como válida. ¿Correcto? Entonces, las fuentes principales: encuesta, entrevista, observación, análisis de documentos y el Internet. Perfecto. ¿Cómo se recolecta la información? Vamos a ver algo fácil. Vamos a entrar a los cuestionarios. Los cuestionarios son los más básicos. Para hacer un cuestionario, primero hay que definir qué tipo de información estoy buscando. Eso ya lo habíamos dicho al principio. ¿Qué tipo de información? Luego, mis fuentes principales. ¿A quiénes voy a formular mis preguntas? ¿A quiénes se va a hacer las preguntas? Mis fuentes primarias, mis fuentes secundarias. ¿Y cómo voy a aplicar? Personalmente, vía electrónica, impreso, vía telefónica. Hay muchas formas. Pero hay que definir bien cómo. Generalmente, impreso. ¿Cómo se elabora un cuestionario? Ahí está. Ya tengo claro mi objetivo, ya sé a quiénes voy a preguntar y ya sé cómo lo voy a plantear. 3 cosas básicas. Primero, me dice, como parte de la guía, ten claro tus objetivos y lo que estás buscando. Ya lo hemos comentado eso. Tienes que conocer las características de tu población. Digamos, si estoy haciendo una encuesta a los panificadores, a los que elaboran pan, generalmente ellos trabajan de noche, en la madrugada. Decía como su trabajo es en un horario especial, entonces difícil ubicarlos, digamos, en la mañana, porque están descansando. Lo mismo ocurre con otros sectores que tienen turnos de trabajo, entonces tengo que conocer bien eso, dice las características de la población. Otra situación puede ser el idioma. Digamos, ¿qué pasa si quiero recopilar información de una población que habla aymara? ¿Vale? Entonces, tengo que ver cómo voy a hacer la recopilación de información en esa población. Adaptarme al idioma, su cultura y demás. A eso se refiere. También me dice si existe cuestionarios pasados que se han realizado, puedo utilizarlos como guía, esos cuestionarios. Me sirven de guía. Y si no hay, tengo que elaborar uno propio. Pensar muy bien las preguntas y elaborar. Bueno, nada que no hayamos visto. Tener claro mi objetivo, conocer bien a la población que tengo que estudiar, ver si hay algún modelo pasado que me pueda ayudar a mejorar, y si no, tengo que hacer mis propias preguntas. Va. ¿Qué tipo de preguntas? Ahí viene la cosa. Existen las preguntas de tipo abierto. ¿A qué se refieren las preguntas de tipo abierto? Son aquellas preguntas donde la respuesta es a criterio de la persona que está respondiendo. Pongamos una pregunta de tipo abierto. ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es la sensación que tiene después del nacimiento de su hijo? Ahí hay varias respuestas, posibles respuestas. O cómo se siente después del nacimiento de su hijo. Otros dirán feliz, alegre, ha sido una experiencia, o sea, un montón de respuestas. Las preguntas de tipo abierto son las que permiten que el que responde se exprese libremente.
¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre las preguntas de tipo abierto o alguna duda? Porque vamos a formular 2 preguntas de tipo abierto. Pero ahorita necesito saber si se entiende en qué consisten las preguntas de tipo abierto. ¿Nadie tiene ninguna consulta? Ya. A ver, me dicen nada más. Preguntas de tipo cerrado. Las preguntas de tipo cerrado, dice, son preguntas que solicita una persona que elija una respuesta de la lista de opciones. Es decir, te da una lista de opciones, digamos. Vamos a poner aquí la pregunta sobre ¿cuál es la materia más difícil? Digamos, es un ejemplo. ¿Cuál es la materia más difícil? Difícil. Y solo puedes elegir una, no dice cuáles son las materias más difíciles. Digamos, ahí tenemos, no estoy inventando, no me acuerdo muy bien sus materias, pero pediatría, digamos. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Menos bioestadístico, menos. ¿Qué más llevan? Ginecología. Ya, ginecología. ¿Otra? ¿Qué más llevan? Es que necesito opciones. Por lo menos 3 voy a poner. Salud pública. Ya, salud pública. Perfecto. Entonces, las preguntas de tipo cerrado son preguntas donde tienes varias posibilidades, pero solo debes elegir una respuesta. Pero 2 son difíciles. En la cerrada, solo una respuesta. Entonces, me dirá ginecología. Otros dirán pediatría, otros dirán salud pública. Solo una respuesta. ¿Se entiende que es una pregunta de tipo cerrado? ¿Vamos bien? ¿Entendido? Sí, sí. Ya. Sí. Ahora, tenemos las preguntas dicotómicas. Las preguntas dicotómicas son preguntas que tienen por respuesta sí o no, o falso o verdadero. ¿Correcto? Esas son las dicotómicas. Bueno o malo, blanco o negro. Tiene 2 opciones. ¿Alguna vez se puede aumentar la opción no responde o no sabe? Puede ser, pero por lo general tus preguntas dicotómicas tienen que tener 2 opciones. Y obviamente solo eliges una. ¿Entendido en qué consisten las preguntas dicotómicas? ¿Vamos bien ahí? Confirmen. ¿Si hay Sí, alguna sí. pregunta? Se entiende, listo. Ya. Perfecto. Vamos bien ahí. Ahora. Las preguntas de opción múltiple, que tenemos acá, opción múltiple, puedes elegir más de una respuesta. Es decir, tienes varias opciones, pero te permiten elegir más de una. O sea, acá sí puedo decir cuál es la materia más difícil, pediatría y ginecología, si quiero.
No es como la cerrada donde solo eliges uno. En la opción múltiple puedes elegir más de uno. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Son preguntas que tienen varias respuestas, pero que al momento de responder puedes elegir más de una alternativa. ¿Entendido? En las respuestas en escala son las mismas preguntas con opción múltiple, pero con una ponderación numérica, es decir, se le asigna un valor numérico a la respuesta. Se mide el grado de importancia de la respuesta. ¿Correcto? Entonces, tú eliges cualquiera, pero ahí tiene una ponderación. Por lo general, acá pone preguntas de este tipo. Con totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, parcialmente en desacuerdo. O muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. Entonces, generalmente es para evaluar una sensación. No pondría pediatría, ginecología en este caso, pero lo que quería ejemplificar es que tiene una ponderación. Podrías decirlo así. La materia el grado de complejidad de la materia de pediatría es, evalúe según 5 es muy difícil, 4 no tan difícil, 3 regular, no tan difícil y fácil. Más o menos así. Entonces ahí pondrán 5, 4, cómo lo han percibido la materia, ¿no? No podría ser en este sentido. Pero cada uno define su respuesta en escala. La respuesta en escala significa hacer un listado de opciones, pero con una ponderación. Por lo general, este tipo de preguntas te lleva a obtener datos sobre una percepción, sobre cómo lo siente una persona o cómo una persona está buscando obtener información, una valoración sobre un determinado producto o servicio. Por ejemplo, este tipo de preguntas se aplican cuando estás en una clínica, digamos, o quieres evaluar un servicio de una clínica o una posta. A un paciente le mandas el cuestionario, dices cómo lo han atendido, la atención por parte de los funcionarios de salud fue buena según su percepción, y ahí dirá totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, dirán indiferente, otros dirán parcialmente de acuerdo, alguien lo han tratado mal y dirá totalmente en desacuerdo, no ha sido buena. ¿Me entienden? Pero solo eliges una opción, no varias. Esas son las preguntas con respuesta en escala. Entonces, tenemos preguntas de tipo abierto, donde yo pregunto sobre una temática y la respuesta es libre de responder. Vale. Preguntas de tipo cerrado. Es una pregunta, se formula, donde me da más de una opción, donde yo solo elijo una respuesta. ¿Correcto? Las preguntas dicotómicas son aquellas preguntas cuya respuesta es dos opciones, sí o no, o falso o verdadero, negativo o positivo, cosas de ese tipo. Las dicotómicas. Las de opción múltiple son aquellas preguntas que me dan varias opciones de las cuales puedo elegir más de uno si quiero. No es obligatorio, pero puedo elegir más de uno. ¿Correcto? Y
Las preguntas con respuesta en escala son aquellas preguntas que tienen varias opciones de respuesta, que adicionalmente a las respuestas se quiere medir la aceptación o percepción del que está siendo preguntado, asignando una valoración a la respuesta. Por lo general se miden según la intensidad de la respuesta, ¿no? Aquí dice de acuerdo, desacuerdo, de muy bueno a malo, en ese sentido. ¿Entendido las preguntas? ¿Cómo se formulan los tipos de preguntas que se puede hacer? ¿Vamos bien? Ya. Vamos a hacer el experimento entonces. Bueno, más que experimento, vamos a hacer la práctica. A ver. Vamos a elegir una temática. La carrera de enfermería. Perfecto. Sobre la carrera de enfermería. Vamos a ver vamos a medir un poco el tema de la motivación. Vamos a entrar a esa temática. A ver, les planteo el escenario. O la tarea. Dice, queremos medir la motivación que tiene el estudiante por haber estudiado enfermería, por haber elegido la carrera de enfermería. Su percepción. Digamos, a cada uno de ustedes les hago un test, una serie de preguntas, 2 preguntas de tipo abierto, ¿sí? Sobre por qué has estudiado enfermería. Puedes dirigir las preguntas a cualquier área de la carrera. O sea, puedes preguntar libremente, pero queremos saber por qué han elegido la carrera de enfermería. Repito que las preguntas son libres. Ustedes formulan sus preguntas. Digamos, no sé. ¿Qué opinas de la carrera de enfermería, pues? Esa es una pregunta abierta. Y ahí hacer cualquier otra pregunta, pero relacionados a la carrera de enfermería, ¿no? Y al por qué uno estudia. Entonces, la tarea es 2 preguntas de tipo abierto. No tienes que responder, solo tienes que hacer las 2 preguntas. Sobre el mismo tema, carrera de enfermería, la motivación, 2 preguntas de tipo cerrado que puedes formular. 2 preguntas de tipo cerrado. Tienen que pensar muy bien sus preguntas, repito. Esta es la temática, este es el objetivo. 2 preguntas dicotómicas sobre la misma temática. Cuidado, comiencen poniendo esto. No tiene nada que ver con la carrera de enfermería y con la motivación de estudiar enfermería. ¿Se entiende? Todas las preguntas que van a hacer están relacionadas a la motivación de estudiar enfermería. ¿Qué le preguntarías a tus compañeros? Pero estamos hablando de preguntas de tipo abierto, tipo cerrado. Las dicotómicas también 2, y de cada uno va a ser 2. Lo mismo aquí, las de opción múltiple, ¿cuántas? También 2. De opción múltiple. Y 2 de respuesta en escala. La temática ya saben. Carrera de enfermería, el por qué estamos estudiando enfermería. ¿Entendido? ¿Se entiende lo que estamos preguntando? ¿Hay alguna pregunta? Por eso dije, ¿está entendida las preguntas en qué consiste una pregunta abierta, cerrada, dicotómica, de opción múltiple o de respuesta en escala? Porque en base a eso tienes que hacer tus preguntas. ¿O hay alguna consulta sobre alguno de esos tipos de preguntas? Anótense bien.
tipo abierto, tipo cerrado, dicotómica, opción múltiple y respuesta en escala. A 2 preguntas de cada uno, preguntas que lo harías a un compañero para saber o medir cuál ha sido su motivación para estudiar la carrera. ¿Entendido la tarea? Dice, solo van a ser preguntas, no respuestas. Correcto, solo preguntas. Solo, ¿qué preguntarías? Después vamos a analizar las preguntas y me van a responder en el momento, digamos, y con eso vamos a hacer un pequeño cuadro, vamos a tabular información y vamos a generar reportes en base a eso. Pero necesito primero las preguntas. Entonces, primero quiero que vean o quiero que entiendan cómo se formula una pregunta. Aquí hay que pensarlo muy bien, ¿no? A ver, en opción múltiple, ¿qué preguntaría? Entonces, piénsenlo, dense las opciones, como dije, ensayen posibles respuestas, si te sirve o no te sirve la pregunta para la temática. Pues no es nomás preguntar y ya, pero cuando el tema es específico, ya hay que pensar bien qué puedo preguntar. Por eso es que se hace a 2 preguntas. No estoy pidiendo respuestas, no van a encuestar todavía, no van a enviar sus preguntas. Primero hay que aprender a formular preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen que formular 2 preguntas de cada uno de esos sobre este tema. Cuidado con, me acuerdo, en otro grupo, uno de los estudiantes que estaba medio fuera de la clase, creo que no estaba atendiendo, sus preguntas eran, ¿te gusta el pique? Sí o no, en las dicotómicas. ¿Qué tiene que ver el pique con la carrera? O no sé, a no ser que me digas que cada día nos servimos pique. Ah, bueno, podría creer, pero no creo. O sea, ¿me entienden? Esto es sobre el tema, no sobre cualquier pregunta. Es sobre esta temática, motivación para estudiar la carrera. Y todo lo que esté relacionado, ¿no? No estoy diciendo que solo sobre motivación tienes que ver, no, no, todo lo que esté relacionado, el por qué uno estudia. Quizá puedes hablar sobre, no sé, la parte profesional, si le gusta, qué es lo que quiere o a futuro, o los ingresos, o le gusta ayudar a las personas. O sea, hay tantas cosas que se pueden abarcar dentro de la motivación. Pero hay que buscar la pregunta correcta. De todos modos, voy a mandar una imagen donde te da estos datos. Entonces, ¿qué es una pregunta tipo abierto, tipo cerrado? Aunque ya lo hemos explicado, pero por lo menos para tener la idea de la estructura, un ejemplo. Voy a mandar eso al grupo que tenemos, al grupo donde estoy incluido. Y esas 2 preguntas hay que hacerlos, ¿en cuánto? 30 minutos. En 30 minutos vamos a conectarnos. A ver, es ahorita 9:45, digamos así, a las 10:15. 10:20. A las 10:20, hasta las 10:20 tienen que enviar una foto de sus preguntas al WhatsApp internamente. Entonces, haces en una hojita, pregunta 1, pregunta 2, de las abiertas. Pregunta 1, pregunta 2, de las cerradas. Pregunta 1, pregunta 2, de las de opción múltiple. Pregunta 1, pregunta 2, de las dicotómicas. Así, en una hoja. Solo tienes que hacer las preguntas. Pones tu nombre y le sacas una foto y me envías internamente. Esa es tu asistencia. Y a las 10:20 vamos a ingresar al mismo enlace de Zoom y para eso ya voy a tener algunas preguntas para que vayamos analizando y las mejores preguntas las vamos a aplicar a ustedes para respuestas y con eso vamos a tabular un pequeño cuadro. ¿Me entiende? ¿Entendido? Entonces su asistencia está ahí por si acaso. Pues no hay, no puedo, no quiero. Ahí está. Es en una hoja sacarle una foto a las preguntas. Entonces ahí, hasta las 10:20 tienen para pensar bien sus preguntas. ¿Correcto? ¿Está Sí, entendido la dinámica? ¿O hay alguna consulta?
Ya, creo que no hay ninguna consulta, entonces procedamos a elaborar 2 preguntas de cada uno de los tipos de preguntas que hemos visto sobre la temática de la carrera de enfermería. ¿Cuál es la motivación de haber estudiado la carrera de enfermería? ¿No? Puedes abarcar cualquier contexto, pero que esté relacionado con la carrera. Otras temáticas no tienen nada que ver sobre la carrera. Vale equivocarse, estamos aprendiendo. Por eso vamos a analizar las posibles preguntas. No tienen que tener respuesta, solo son preguntas. Lo envían una foto al WhatsApp internamente, pero tiene que estar su nombre. O si no, escriben su nombre y me envían la foto. También vale. Creo que es mejor eso incluso. Y con eso yo voy a ir bajando las imágenes, lo voy a ir compilando y vamos a ir analizando las preguntas. ¿Sí? Entonces pueden solamente hacer las preguntas, envían un mensaje internamente con su nombre, soy tal persona y la foto. ¿Correcto? Hasta las 10:20 entonces nos volvemos a conectar y continuamos ya, pero ya para tabular información. Vamos a ir viendo algunas preguntas, como dije, sobre la temática de la carrera. Vamos a ir viendo qué preguntas han surgido. Y según eso también vamos a ver alguna que podamos aplicar. Veamos en este caso ejemplos, ¿no? Tenemos acá preguntas de tipo abierto. Nos dice, ¿qué le pareció la carrera de enfermería? Evidentemente es una pregunta de tipo abierto, faltaría ese signo de interrogación. ¿Qué es lo que más le gusta de la carrera? Es una pregunta de tipo abierto, porque la respuesta no es limitativa, no es algo concreto, ¿correcto? Entonces sí son preguntas de tipo abierta. La pregunta sería, o aquí lo que uno se puede cuestionar es, ¿cuál es el propósito de estas preguntas? Digamos, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué información quisieras más o menos segregar? Y ahí dirán, la información que quiero es una percepción, tener una idea, más o menos captar cuál es la principal motivación de los estudiantes que estudian la carrera. Puede ser, no tiene que ser un dato numérico, sino puede darte esta información una idea de cuál es la percepción que tiene. Por algo se ha preguntado, ¿no? Y de tipo abierto además. Es difícil tabular ese tipo de preguntas. Es difícil resumirlo en un cuadro este tipo de preguntas o las respuestas de este tipo de preguntas. Pero te da una idea, ¿no? De qué piensan más o menos los estudiantes y demás. Sí son preguntas abiertas. Las preguntas de tipo cerrado son las que te dan opciones a elegir. Solo puedes elegir una. O sea, que dice qué materia le complica más. Tal vez es muy general, ¿no? Porque podrías aplicar qué materia te complica más podríamos hablar de la parte teórica, en la parte práctica, o podríamos ampliarlo más, ser más detallados en la pregunta. O sea, ¿qué materia por su contenido es más complicada de comprender? O algo así. Pero, como dije, las preguntas, cuando se formulan, tienes que hacerlo a otra persona y por ahí te entiende lo que quieres decir, o por ahí no te entiende. ¿No es cierto? Por ahí no te entiende. O sea, ¿qué materia te complica? ¿En qué sentido me complica? Porque tengo buena nota y puede ser complicado. ¿No es cierto? Puedo tener 90 en una materia complicada, entonces puedo decir qué materia te complica más. Me complica más esta, pero aún tengo buena nota. O me complica porque tengo mala nota, ¿no? O sea, más o menos va así. Entonces hay que tener un poco más de precisión en las preguntas, pero así es verdad. Tú eliges una y ya. ¿Cuál es su ¿Cuál es su medio de transporte a la universidad? Entonces ahí vas eligiendo una opción. En la cerrada solo es una opción. En las dicotómicas, es sí o es no o es falso o verdadero. Cualquiera de los dos. O puro sí, puro no, ¿no? ¿Okay? ¿Le gusta la carrera de enfermería? Sí o no. Aquí, por ejemplo, en la primera te pone de tipo abierto y acá tipo cerrado, o sea, un cerrado dicotómico, que se limita a sí o no.
Generalmente estas preguntas dicotómicas se utilizan para algo más concreto, ¿no? Cuando quieres respuestas concretas. La carrera de enfermería, dice acá, enseña todo acerca de la salud mental, física y social. ¿Falso o verdadero? Esto más física es con ese. Falso o verdadero. En este caso, más parece una pregunta de evaluación que de recolección de información, porque aquí confirmas o no confirmas una determinada afirmación. Entonces, esto no te daría una respuesta para tabular, porque esto te está preguntando si confirmas o no, si esto es lo que acabo de decir es falso o verdadero. Y en realidad en las preguntas, cuando recopilamos información, lo que queremos es que nos confirmen una información o no. Bueno, la primera pregunta está bien. Puedes poner sí o puedes poner no. La segunda tiene que ir en ese mismo sentido. Confirmar algo. Pero acá, por ejemplo, puedes decir, la carrera de enfermería enseña todo acerca de la salud mental. En el momento que hablamos mental, física y social, claro, estás queriendo confirmar una afirmación sobre la relación de la carrera, pero si te dicen falso, ¿qué? ¿Qué pasaría? Entonces la pregunta como que, el fondo de la pregunta, la información que vas a obtener no es muy clara. En las múltiples, acá puedes elegir más de uno. ¿Qué enseña la carrera de enfermería? Todo sobre salud, el apoyo psicológico, medios de comunicación, todos, ninguno. En las múltiples puedes elegir más de uno, pero siempre buscando nueva información. En todas las preguntas es nueva información. Digamos así, para algo que quieres, un dato que quieras averiguar, que te den a conocer. Entonces, cuando haces este tipo de opciones, es más de confirmación. Como decir, es una evaluación, tipo evaluación. Nosotros queremos para recabar información. Estoy de acuerdo que es complicadito plantear, evidentemente, pero se puede. Con las opciones múltiples, simplemente tienes que ver en qué contexto se puede dar. No sé, puedes hablar sobre la preferencia, digamos, acá podrías poner en opciones múltiples cuáles son los mejores medios de comprensión para las materias. Alguien pondrá pues, mejor pizarra, data, textos, bien, te da opciones. No estás confirmando algo, sino estás recabando información. Algo así. Ya, ¿cómo se aplican las vacunas? Es iguales de confirmación. Porque tienes que tener alternativas que te brinden nueva información sobre lo que piensa la persona. Bueno, si viendo acá en escala, excelente o regular. Esto sí es en escala, pero le falta la ponderación. Porque la ponderación, la numeración, el valor que le vas a asignar, te sirve para tabular, ¿no? Y asignar algo así como una nota. Entonces tienes. El otro acá tenemos en qué área quisiera especializarse. Eso sí es una pregunta abierta. Hay múltiples respuestas. ¿Qué opinas de la carrera de enfermería? También es
¿Qué te motiva a estudiar? Vale. Preguntas de tipo cerrado. ¿Ves niños recién nacidos? Aquí le faltan las opciones. Son lo mismo, las dicotómicas tiene que tener dos opciones, sí o no. No es esto, es acá. ¿Cuáles son los materiales para la enfermería? Acá es de confirmación igual. ¿Qué funciones cumple la enfermería? La enfermera. Tomar la historia clínica. Además parece de confirmación, que es recabar información. No se olviden. El objetivo de las preguntas es recolectar información. Algo nuevo. Datos. Acá lo que estamos haciendo es confirmar, digamos, o rechazar algunas premisas o ideas. Esto se hace más en evaluación. Este semestre vas a probar todas las materias. Vas a aprobar la materia. Falta la ponderación, pero como ven, las preguntas tienen que estar direccionadas a recabar información. A ver acá. Una vez aprobaste una asignatura, sí o no, ya. Ya, por ejemplo, esta es una buena pregunta. ¿Tienes conocimiento de todos los analgésicos? ¿Sí o no? Es parte, ¿no? Eso va a medir si conocen o no conocen. A ver acá, opción múltiple. ¿Por qué escogí esta carrera? ¿Por economía? ¿Por ayuda? Eso sí es una pregunta múltiple. Porque estás recabando información. No está confirmando algo que es parte, digamos, de la pregunta, sino está confirmando o te está dando un dato adicional. ¿Por qué escogiste la carrera? ¿Porque es más económica? ¿Por ayudar al prójimo? ¿Por obligación, alguien te ha obligado? ¿O porque te guste? La forma de plantearlo tal vez, pero la idea está ahí. Entonces aquí puedes recabar el por qué escogen la carrera. Esa sí es una pregunta de opción múltiple, ¿no? Que recaba información. ¿Dónde piensas trabajar en el futuro? Es igual, está recopilando información, no está confirmando nada. Una clínica privada, hospital, caja de salud, primer nivel, solo salir de carrera, emprender un negocio. Sí es, esas son preguntas de opción múltiple que recaban información. A ver. Ok, esta carrera, ¿qué opinas? Vale, cerradas. La materia más complicada es igual, recaba información. Recaba información, aunque esto iría más en escala, para una evaluación, ¿no? Para evaluar, pero sí aplica. Dicotómicas, ya, múltiples, pasar de semestre, emprender, sí, recopila información. Sí. A ver, vamos a preguntar esta. Le vamos a plantear esta pregunta. Tal vez eso va a generar una pequeña distorsión. A ver, voy a buscar una pregunta que podamos aplicar y que nadie tenga problemas de responder. A ver.
Creo que el área de especialidad. O, ver dónde vi eso. Ya. Tal vez esto lo vamos a filtrar y vamos a poner una pregunta relacionada a este tema. Voy a abrir un Excel. Hay más preguntas, vamos a ir evaluando. Solo utilizo una muestra, por si acaso. Pero vamos haciendo una tabulación. A ver. Ahí está. Un pequeño Excel. Vamos a tomar esto como referencia. Una pregunta parecida. De opción múltiple. Vamos a ver de tipo cerrado. De ahí podemos cambiar, pero vamos a ver. A ver. Dice, ¿dónde piensas trabajar una vez concluida la carrera? Ahora, ¿dónde piensas? No. ¿Dónde te gustaría trabajar una vez concluida la carrera? Y ahí vamos a poner opción A, un hospital. ¿Qué opciones teníamos? Clínica privada. Vamos a poner un hospital de primer nivel. Opción B. Ahora vamos a generalizar. Un hospital, una clínica, un tipo P. Vamos a poner ya, ahí está. ¿Dónde te gustaría trabajar una vez concluida la carrera? Vamos a hacerlo de tipo cerrado. Sí, de tipo cerrado. Solo para capturar una percepción. Entonces, ayúdenme con mensajes y ponen la opción. Entonces, solo una respuesta. Hospital, clínica, independiente o otra actividad. Así. Opción A, B, C, D. Ya, mejor eso. Opción A, opción B, opción C, opción D. Trabajo independiente, por si acaso, se refiere a, ¿no es cierto?, que tú hagas un negocio relacionado o te asocies, una cosa de esas, ¿no? No vale repetir, ¿no? O sea, no, me refiero a, si has respondido una vez, y ahí nomás, para evitar la repetición. Entonces, los que faltan, pongan sus opciones. Mensaje del Zoom. ¿Cuáles son? Solo tengo 3 respuestas. Estamos 14. O sea, es una pregunta y es una forma de tabular la información. Tenemos 4 opciones y varias respuestas, ¿no? Según eso, no vamos a poner los nombres de las personas que han respondido, pero sí vamos a capturar sus respuestas. Y según eso le vamos a asignar
como no tiene una ponderación, puedo poner una X, solo multiplicar, pero como este es un Excel, lo voy a poner 1, a todos 1, o sea, una respuesta. Si no hay respuesta acá es porque solo he elegido hospital, ¿me entiende? Eso lo vamos a hacer para poder sumar y evaluar más fácilmente. A ver, vamos con la primera opción. Dice opción A, o sea, hospital. El siguiente que ha respondido dice la opción B, una clínica. Siguiente dice la opción C. Ya. Siguiente, el cuarto dice opción C. Quinto dice opción C. Sexto dice opción B. Luego hay opción C. Opción C. Opción C. Opción A. Opción B. Aceite. Ya vale. Esas son las respuestas. Otros, ya no hay nadie que se dedica a otros, pero vamos a ver esto. A ver. Como ven, se ha formulado una pregunta, se ha generado las respuestas, y ahora lo que vamos a hacer es procesar la información. Acá tenemos, para hospital, hay 2 de 10, de 11, pero de 11 personas encuestadas, 11 han respondido que les gustaría trabajar en un hospital. 3 en una clínica, 6 de forma independiente y 0 en dedicarse a otra actividad que no sea de la carrera. Pregunta. En actividad independiente, a ver, explíqueme para entender bien, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo es la actividad independiente en la carrera? Para entender mejor. Quizá tengo una percepción equivocada, pero ¿cómo es una actividad independiente o cómo trabaja uno de forma independiente? ¿Qué hace en este caso? A ver, ¿alguien me puede decir? Dice una opción sería no depender del Estado. Claro, pero ¿cómo trabajarías de forma independiente, digamos? O sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, yo les voy a poner ejemplo. Digamos, un auditor, ¿ya? Es un ejemplo, es una carrera de auditoría, puede trabajar para el Estado, en una alcaldía, en una gobernación, dependiente del Estado, en el sector privado, en una empresa, o de forma independiente haciendo consultorías, asesoramiento y demás. Entonces, puede trabajar en cualquiera de esos campos sin ningún problema. Por eso en enfermería, de forma independiente, o sea, básicamente, ¿a qué se refiere? Está bien, no va a trabajar en un hospital ni en una clínica, no va a ser empleado de ninguna institución, pero ¿cómo trabajaría de forma independiente? O sea, no entiendo, o sea, abre su consultorio o solo presta un servicio o cómo eso es por horarios. Entonces, quiero entender. A eso se refiere independiente. O va a tener su propia clínica, tal vez se referían a eso. O una, no sé, eso quiero entender. ¿Alguien me puede decir? Hay varios, por si acaso. Deben tener una percepción. Solo quiero entender la percepción. ¿O a qué se referían con independiente? Porque yo dije trabajo independiente. Si trabajo independiente, quizá mi pregunta estaba más formulada. O sea, trabajo independiente quiere decir que yo ofrezco un servicio. Digamos, pongo mi letrerito afuera de mi casa y digo, se atiende servicio de atención o servicios de atención de enfermería, o licenciada en enfermería, o licenciado en enfermería, atiende todo tipo de pacientes, las 24 horas, llama a este número, entonces se colocan inyecciones, se hace seguimiento de tratamientos, cuidados, no sé. Por eso no quiero entender si se refieren a eso o es que tal vez es otra cosa. Nada, no hay una aclaración. Bueno, dice, hay en ocasiones que buscan así personal de salud para cuidar, digamos, a una persona de tercera edad mientras los familiares están afuera. Sería eso. Ya, claro, pero digamos,
es rentable, digamos, versus trabajar en un hospital, tener un trabajo y horario en un hospital o en una clínica. Es mejor ser independiente, si es que es así, pero por mí no hay problema, solamente lo digo porque no conozco, digamos, el campo en ese sentido. Si es así, vale, o sea, está bien, la tendencia es muy buena. Si hay mercado, si hay buenos ingresos por ese lado, no hay problema. Vale, entonces solo quería entender eso, digamos que hay esa opción, que es una opción interesante, trabajar de forma independiente y poder ir a atender donde te llamen. Porque, por ejemplo, yo conozco grupos, sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Hacían grupos de WhatsApp, donde había un doctor, una enfermera y todo, y trabajaban en equipo. Y donde les llamaban, iban y cobraban por el servicio. Entonces no tenían un horario de un hospital o una clínica, sino eran de forma independiente y, vale, si funciona, sí, no, está bien. Sé que hay, pero por eso si se referían a eso, entonces parece que es la opción, la mejor opción. Ya, una cosa es eso. Una cosa es la tabulación de información, generar resultados. Otra cosa es sacar los porcentajes. Porque, por ejemplo, acá puedo sacar de todas las respuestas que son, en realidad, 11, 2 dividido entre 11, es esto. Mi fórmula estaba al revés. Es el 18.2%. Luego tengo 3 dividido entre 11, es un 27.3%. Y 6 dividido entre 11 es un 54.5%. Esto tiene que sumar 100%. Ahora sí, había un error ahí en la división. La opción 2, o sea, la opción hospital, que tiene 2 respuestas positivas, hay un 18% que le gustaría trabajar en un hospital. En una clínica, un 27.3%, y de forma independiente, un 54.5%. Así es como tenemos nuestro dato, nuestra torta de los cuadros de preferencia. Obviamente, otros es 0, no hay información al respecto, por ende tendríamos aquí un 0%. Así está. ¿Correcto? ¿Más bien? ¿Entendido? Entonces, por cada pregunta podemos hacer su tabulación. Mientras más información tienes, más datos te genera. Y eso es lo que vamos a hacer ya en aplicando los métodos estadísticos. Vamos a hacer pequeños tests, pequeños simplemente, para tabular y generar información. Al final podemos generar datos, podemos sacar incluso algunos promedios dependiendo, por eso los tipos de respuestas. Hay que ver qué información puedes sacar. En este caso solo las preferencias se puede graficar y con esto se reporta, ¿no? Y ahí ya tienes un dato. 55% de personas prefieren trabajar de forma independiente. ¿Listo? Tienes una conclusión de un resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente clase. Antes de empezar, voy a mandar formatos de cuadros, preguntas y cuadros, que vamos a tabular. Voy a mandar en Excel y en Word. Para los que pueden utilizar el Excel, lo van a llenar esos formatos que voy a enviar. Y para los que no, en Word lo pueden imprimir o lo pueden copiar en un cuaderno para trabajar también los cuadros. Lo más difícil de los que van a hacer a mano es la parte de graficar. Los que lo van a hacer en Excel es un poco más fácil porque es solo marcar. Pero eso no significa que sea imposible, ¿no? Vamos a explicar la forma de generar los gráficos de una manera más simple. ¿Bueno? ¿Está entendido lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Pues vamos a trabajar con puras encuestas. Yo voy a elaborar unas encuestas, vamos a responder al momento y con eso vamos a hacer tabulaciones y cuadros. Algunas nos van a permitir hacer este tipo de información, otras solo van a ser de otro tipo de información que nos permite calcular diferentes resultados. ¿Correcto?